Lo siento, vamos a continuar. A mí mi esposa se ocupó, vamos a tratar de darle seguimiento a esto. Lo siento mucho. Igual a los hermanos les ruego que ahorita les va a enviar mi esposa los... ¿Hay algo? No, dijo, están en el servicio. No se acordó. Sí, ok. Mi esposa va a estar por enviar el enlace y pues ojalá y se puedan conectar otra vez. Lo siento mucho, de verdad. Me causa mucha tristeza cuando pasa esto, pero realmente no entendemos por qué pasa. Una vez nos pasó igual allá con la hermana Karen y 2-3 veces se nos cortó el video. Esperamos que no sea el caso. Y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a pasar a el hecho de la humanidad de Cristo. Ok. El punto número 1 es el siguiente. La humanidad de Cristo fue determinada antes de la fundación del mundo. Amén. La humanidad de Cristo fue determinada antes de la fundación del mundo. ¿Por qué decimos esto? Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios nos eligió conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eternamente. O sea, desde el principio. No es que fue un plan B. Por ahí decía un pastor, ¿no? Nada de que el padre vio al hijo y le dijo, híjole, pecó, Adán pecó, te vamos a tener que matar, Jesús. Nada de eso. Yo sé que suena hasta blasfemo lo que estoy diciendo, pero es para que usted entienda que realmente no funciona así. Desde el principio, desde la eternidad, Dios eligió y determinó desde antes de la fundación del mundo la humanidad de Cristo. Amén. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1 del 4 al 7. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para eso nos escogió el Señor, desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro fino, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, no sea que descubran la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Leí Efesios capítulo 1, versículos 4 al 7, Efesios 3 al 11. Pasamos al punto número 2. Ya, tristemente ya hubo hermanos que no se conectaron, ¿verdad? Pero pues vamos a continuar. La verdad no fue error, pues de veras que no fue ni error nuestro, simplemente pasó. Ojalá y lo puedan ver después, ya veo si después lo puedo unir o algo. Dice el punto número 2 de la humanidad de Cristo. Cada tipo y profecía del Antiguo Testamento concierne a Cristo y anticipa la venida del Hijo de Dios en su encarnación. Cada vez que leemos el Antiguo Testamento está hablando de la venida del Hijo de Dios. ¿Cómo funciona esto? Hablábamos, por ejemplo, desde un inicio con el Génesis 4, donde están Caín y Abel, y uno trae del fruto de la tierra y el otro trae de sus corderitos, ¿verdad? Y el de Caín no es aceptado y el de Abel es recibido. ¿Por qué? Porque en el de Abel hubo derramamiento de sangre. Amén. Esto aplica con el Génesis capítulo 3, en la caída del hombre. Cuando el hombre y la mujer tejen unas vestiduras con hojas de higuera para cubrirse. Y el Señor les quita esas hojas de higueras y les pone unas vestiduras de pieles. Y dijimos que ahí se había hecho el primer sacrificio. ¿Amén? Porque pues Dios no dijo hágase la piel, sino que tuvo que sacrificar un animalito y hubo derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hermano. Amén. Todo esto anticipaba, y para esto podemos ir al sistema sacrificial, al sistema de sacrificios, en el cual
había diferentes secciones y diferentes formas de ir pagando sus pecados, o hasta para dar gracias a Dios tenían que traer ciertos animales que les eran permitidos. ¿Amén? Y se les invitaba, por ejemplo, también a que el animal no fuera cojo, no fuera tuerto, no tuviera la pata rota, o sea, que el animal fuera perfecto, fuera puro, sin mancha, sin defecto. ¿Por qué? Porque era necesario que quien se ofreciera en sacrificio por nosotros, el Hijo de Dios, fuera santo, puro, sin mancha y sin ningún defecto. Entonces, por eso estamos hablando de que cada tipo y cada profecía del Antiguo Testamento anticipa la venida del Hijo de Dios. Ese fue el punto 2. Vamos a pasar al punto número 3. Dice, el hecho de la humanidad de Cristo se ve en la anunciación del ángel a María y en el nacimiento del Hijo de Dios. Creo que es bastante obvio, pero aún así lo vamos a leer. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Sí, Jesús fue anunciado y Jesús nació. Fue primogénito de muchos hermanos. En el libro de Marcos aparecen sus hermanas y sus hermanos. Se anuncia, amén, que va a nacer. No es que Jesús apareció, Él nació. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Y el ángel responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Estoy leyendo Lucas capítulo 1, versículos 31 al 35. Entonces aquí de la misma manera dice, el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Una vez más estamos leyendo cómo dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Entonces aquí una vez más está hablando tajantemente, de una manera, mostrando de la manera más literal posible que Jesucristo fue completamente hombre, completamente humano, que tuvo un nacimiento como cualquiera de nosotros. Punto número 4. La vida terrenal de Cristo revela su humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué la vida de Cristo revela su humanidad? Primeramente por los nombres que recibe. Hijo de hombre, hijo de David. Es totalmente y completamente considerado como hijo de alguien más, ¿sí? Y por su ascendencia terrenal, ¿sí? Se le consideraba hijo de José y de María. José obviamente viene siendo un padrastro, pero María sí era su madre, ¿verdad? Era el primogénito de María. Ella lo parió, ella lo dio a luz. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Dice Lucas 2:7. Hechos 2:30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Sí? De su descendencia. Amén. Levantaría al Cristo. Entonces, esto muestra que sí hubo una ascendencia terrenal, que sí tuvo padres, por así decirlo, terrenales, ¿sí? Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Por qué usa estas ilustraciones? ¿Por qué usa estos? Bueno, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Bueno, el reino se esperaba que fuera de Isaí, o sea, de David. Y luego Salomón, y fueron la época de oro, ¿sí? Fueron 80 años en los que se gobernó y había un reino único. Y después el reino se divide, se parte en dos por completo. Una parte la toma Roboán, la otra la toma Jeroboán. Y a partir de ese momento ningún rey, si usted lee Reyes o lee Crónicas, ningún rey
cumple realmente con las expectativas de un reino justo. Amén. Por eso el Salmo capítulo 2 es tan bonito, porque dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice, ¿por qué se unen y por qué procuran dañar al verdadero reino? Entonces, como les digo, el trono de David, de Isaí, como dice aquí, el tronco es eso, es demolido, es cortado ese árbol, ese reino es cortado. Y por eso dice, saldrá una vara, un vástago retoñará. Ese vástago que va a retoñar se refiere a la humanidad de Cristo. Amén. Porque pareciera algo muy pequeño, sin embargo, Él ha traído bendición y vida eterna a ti, a mí, hermano, y a muchísimas gentes en el mundo, ¿verdad? Continuamos. ¿Cuáles son las razones de la encarnación? Vamos a pasar ya a lo bueno. ¿Cuáles son las razones de la encarnación de Cristo? Cristo vino al mundo para revelar a Dios a los hombres. En el Antiguo Testamento encontramos la figura de la cual hablamos la semana pasada, el ángel de Jehová. Era una manera de revelarse, de mostrarse a los hombres. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiéndose mostrado a los hombres, habiendo hablado a los hombres de muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado por medio del Hijo de Dios. ¿Y por qué nos ha hablado por medio del Hijo? Bueno, para revelarnos a Dios, para revelárnoslo por completo. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Aquí queda clarísimo que Cristo vino a revelarnos a Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Pero Isaías 6, capítulo 1 dice que cuando murió el rey Usías, el profeta Isaías vio a Jehová sentado, al Señor sentado en un trono, alto y sublime. Ese era Jehová, era el Padre. No, hermano, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y eso ya lo vimos, que con la cita del libro de Juan, lo vimos la semana pasada, dice que la gloria que vio fue la gloria del Hijo de Dios. Claro, porque Él habita en luz inaccesible, dice la palabra de Dios. Él es Padre de las luces, ¿sí? Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios a revelárnoslo. Por eso cuando Felipe pregunta en el Juan 14:8, muéstranos al Padre y nos basta, pues Jesús contesta, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Entonces, el primer motivo de la encarnación del Hijo de Dios fue mostrarnos, revelarnos a Dios mismo, al Padre. Amén. Cristo vino a revelar al hombre. Ah, caray, ahí ya como que está extraño, ¿verdad? Como que Cristo vino a revelar al hombre. Sí, hermano, porque nosotros somos un ser imperfecto. Batallamos todos los días con nuestra naturaleza humana y no hay ningún ser humano, sino solo Cristo, porque fue completamente hombre y completamente Dios, pero estamos hablando de su naturaleza humana, y solamente Cristo es el hombre ideal para Dios. Y se nos presenta como un ejemplo, hermanos. Él es el primogénito de todos los hermanos, como naturaleza humana. Amén. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fueron llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Alguna vez leí un comentario y me pareció muy acertado, en el cual decía que Jesucristo vino y nos reveló cómo el hombre, vamos a poner de ejemplo, cómo Adán y Eva, y obviamente su descendencia, que somos todos nosotros, debimos haber gobernado el mundo, hermano. ¿Me explico? ¿A qué quiero llegar? ¿De qué estoy hablando? Cuando Jesús estaba en la barca y Jesús dijo, "Shh, calla, enmudece", ese era el poder y autoridad que el hombre debía tener. Amén. Pero ya no lo tenía. El pecado ha traído una naturaleza caída y un mundo caído. Romanos dice que la misma naturaleza, que el mismo mundo anhela la manifestación de los hijos de Dios. Anhela la redención, hermanos. Porque el mundo cayó bajo maldición a raíz del pecado del ser humano. Espinos y cardos te producirá la tierra. Amén. Entonces, Jesucristo vino y nos mostró cómo el hombre, ven cuando Jesús camina sobre las aguas también, debió de existir un poder y autoridad completo y total de parte del hombre sobre la naturaleza. Pero no lo hubo, porque el pecado derrotó al primer Adán, pero no al postrer Adán, no a Cristo. Cristo venció al pecado, venció a la muerte, y Cristo nos ha dado vida, y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén. 3. Cristo vino a ofrecer un sacrificio por el pecado. Por eso también se encarnó. ¿Por qué? Porque vino a ofrecer un sacrificio por el pecado. Por esta causa, Él da alabanza por su cuerpo a Dios, y esto lo hace en relación con el verdadero sacrificio. Amén. Te voy a leer Hebreos 10, 1 al 10. Te voy a leer ciertas partes nada más para no tardarnos mucho. Dice, porque la ley teniendo la sombra, como te digo, el Antiguo Testamento, en la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, se hablaba de los sacrificios. De otra manera, dice, fíjate cómo dice, sacrificios que se ofrecían continuamente. Cada persona ofrecía por sus pecados el pago, un animalito, unas palomas, unos palominos, unos bueyes, ofrecían un sacrificio continuamente, cada vez que pecaban. Pero esos sacrificios no nos podían hacer perfectos. Ellos nos redimían, esa es la palabra. O sea, controlaban, apaciguaban. Pero dice así, que se ofrecían continuamente cada año. ¿Por qué dice así el versículo 1? Que se ofrecían cada año, porque aparte de los pecados que se ofrecía un animalito por cada pecado que se hacía, cada año el sumo sacerdote entraba, ¿sí?, una vez al año y ofrecía un sacrificio por parte de todo el pueblo. Amén. Dice, no podían ser perfectos. ¿Por qué? De otra manera cesarían de ofrecerse. Sí, si el sacrificio que se ofrecía fuera perfecto, entonces ¿por qué se seguían ofreciendo? ¿Por qué ofrecían cada año este tributo, este culto? Dice, pero en esos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados, hermano. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice el Hijo de Dios. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice el Hijo de Dios.
como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecieron según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Todo esto que leí te lo voy a resumir de la siguiente manera. Todos los sacrificios que se hacían eran solamente para mitigar la ira de Dios, pero no eran sacrificios perfectos. Por eso se ofrecían, se seguían ofreciendo, pero el Hijo de Dios dice, tú me preparaste un cuerpo y yo fui el sacrificio perfecto. Amén. Por eso hay una sola ofrenda, la que hizo Jesucristo con su cuerpo, y se hizo una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque esa ofrenda sí fue perfecta. Amén. Cristo se hizo carne a fin de destruir las obras del diablo. Es el siguiente punto. Así, dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir. ¿Quién participó de lo mismo? De carne y de sangre. Cristo participó de carne y de sangre, para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice Hebreos 2:14. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, este es otro motivo de la encarnación del Hijo de Dios, deshacer las obras del enemigo. Número 5. Cristo vino al mundo para ser misericordioso. ¿Cómo así? Hebreos 2:16 al 17 dice, ciertamente Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a los humanos, a los hombres, a ti y a mí, a los hombres, las mujeres, al ser humano. Por lo cual debía ser en todo, ¿quién? Cristo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, así dice Hebreos 8:1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Por eso se encarnó Cristo, para ser también nuestro sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, dice la palabra. El número 6 dice, Cristo se hizo carne para poder cumplir el pacto davídico. Se le había hecho una promesa a David. ¿Cuál era la promesa? Será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Tu trono será estable eternamente, era la promesa. Pero ¿cómo podía eso cumplirse? ¿Cómo podía eternamente ser estable el reino de David? Pues a través de su hijo. Pero como ya vimos también la semana pasada, cuando Jesús pregunta a los fariseos, ¿cómo es que David le dice, dijo el Señor a mi Señor? ¿Cómo es que David le llama Señor a su hijo? ¿Cómo? Porque Jesucristo fue completamente hombre, pero es y será completamente Dios, siempre. Amén. Eso es a lo que nos estamos refiriendo.
La única manera en la que el reino y el trono de David fuera eterno es que la persona, el Mesías, el Salvador, el Rey que venía, fuera eterno. O sea, fuese una persona divina. Esto es Cristo. Tenemos ahí muchos más textos. La semana pasada se colocó ahí el enlace, se va a volver a colocar. Pero ahí vienen, y vienen completas las citas. Se envió el libro de teología completo. Y ahí puede usted buscar las demás citas. Viene Lucas capítulo 1, 31 al 33. Hechos 2, 30 al 36. Romanos 15, 8. Dice así: pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Él aparecerá en su cuerpo humano glorificado y reinará como Rey de Reyes y Señor de señores, y se sentará en el trono de David, su padre. Amén. A través de la encarnación de Cristo, Él cumple la promesa que le hizo a David, que su trono sería para siempre, estable, eterno. Por medio de su encarnación, Cristo llegó a ser cabeza sobre todas las cosas y de la iglesia, la cual es la nueva creación, o sea, la nueva raza humana. Amén. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Siento mucho. Por medio de la encarnación del Hijo de Dios, Él llega a ser cabeza sobre todas las cosas y de la iglesia. Amén. Es por eso que es necesaria la encarnación del Hijo de Dios. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vemos la muerte vicaria de Cristo. Y si tienen preguntas, si fui un poco rápido, de veras les invito a que me lo pregunten, que me pregunten lo que les haya quedado en duda y podemos checarlo, ampliarlo personalmente o incluso ir subiendo breves enseñanzas en mensaje de imagen para que usted lo vaya comprendiendo mejor o se tome el tiempo de estudiarlo con calma. Amén. Pues estamos en una oración y quedamos despedidos. Padre, te agradecemos por esta noche. Te damos gracias, bendito Dios, por el tiempo. Y pedimos, Señor, que abra nuestros oídos, nuestra mente, nuestro entendimiento para que comprendamos, Señor, por qué te encarnaste y que tu encarnación fue sublime y suprema. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.